bendiciones. Nos alegramos que esté con nosotros, ¿verdad? Estudiando la palabra del Señor. Hoy vamos a entrar al libro de Primera de Tesalonicenses. Damos la bienvenida a los que nos ven a través, ¿verdad?, de nuestra página ministeriosrenacer.org y también a los alumnos presentes. Así que entramos pues a la primera carta de Tesalonicenses. Ahora, para saber un poquito a quién les escribió Pablo esta carta, vamos a hablar un poquito de lo que era Tesalónica. ¿Qué era esa ciudad de Tesalónica? ¿Ok? Ahí podemos ver un poquito el punto rojo, indica dónde estaba situada la ciudad de Tesalónica. Era una ciudad bien principal de Macedonia. Recuérdense que todo eso fue conquistado por los romanos, ¿verdad? Era parte del Imperio Romano, pero en sí Tesalónica era una ciudad muy importante de Macedonia. Jugó un papel bien importante en lo que fue la política de los romanos. Entonces, pudo pues tener mucha libertad esa ciudad por los romanos, ¿verdad? Les dieron libertad y en esa libertad existió una sinagoga, ¿verdad?, en esa ciudad de Tesalónica, y fue pues Pablo un punto que él usó para llevar el evangelio, llevar las buenas nuevas a esa ciudad, ya que pues había esa libertad de parte de los romanos. Y la historia dice que en 3 semanas de su segundo viaje misionero de Pablo, él pudo atraer a algunos judíos a la conversión, al evangelio. Entre ellos hubieron muchos prosélitos, hablamos de esa palabra la semana pasada, prosélitos griegos. Hubieron también muchas mujeres nobles, o sea, mujeres que estaban en la alta sociedad, que se convirtieron a través del mensaje de Pablo en la ciudad de Tesalónica. Usted puede ver eso en Hechos capítulo 17 y verso 4. También, pero comenzó pues la gente a llegar al evangelio, y entonces los judíos que estaban en contra del evangelio, que eran pues los que se mantenían en su religión judaica, ¿verdad?, comenzaron a levantarse y comenzaron una persecución y unas acusaciones contra Pablo. Le llamaron revolucionario y tuvo pues él que abandonar la ciudad de Tesalónica. Y pues eso usted lo va a encontrar en el libro de Hechos capítulo 17, versículos 5 al 10. Ahora, cuando Pablo tuvo que salir, ¿verdad?, huir de Tesalónica, él no se olvidó de los que habían quedado en Tesalónica, de esos hombres que habían recibido el mensaje del evangelio. Y entonces más adelante él les escribe pues la primera y la segunda carta a Tesalonicenses. Y eso es lo que vamos a estudiar el día de hoy. Entonces, ¿qué pasó con los tesalonicenses? Acuérdese, Pablo, ¿verdad?, funda la iglesia allí y envía a uno de sus seguidores más cercanos, Timoteo, ¿verdad?, a que él pudiera supervisar la iglesia de Tesalónica. Sin embargo, luego Timoteo se une a Pablo, ¿verdad?, y comienzan a surgir confusiones en la iglesia de Tesalónica. Y esto pues es lo que vamos a ver en esta noche. Entonces los tesalonicenses estaban muy confundidos sobre la segunda venida de Jesucristo. También se preguntaban mucho ellos por qué Jesús no venía. O sea, ellos recibieron el evangelio y ellos decían, pues que venga ya. Pero olvidaron algo, que existían otras personas, que habían otras etnias, que habían otras ciudades que no conocían del evangelio, ¿verdad? Pero en esa desesperación, en esa demora, ellos comienzan a tener muchas confusiones. Y lo que está pasando hoy en día, ¿verdad? Hace poco una persona decía, no, Jesús todavía no viene, falta mucho tiempo. Pero la palabra de Dios dice, ¿verdad?, que Él va a venir como un ladrón en la noche. Así que tenemos que velar y orar para no entrar en tentación. Entonces, aquí en este mover de los tesalonicenses, en esa confusión, Pablo se da a la tarea a través de la carta de Tesalonicenses a enseñarles 2 cosas. Y algo que en la carta de los tesalonicenses, Pablo que se enfoca mucho es en confortarles. Usted va a ver, ¿verdad?,
cómo Pablo trata con esos nuevos creyentes y cómo la iglesia de hoy debe de tratar con los nuevos convertidos, ¿verdad? Aquellos, dice la palabra del Señor, que lo que seamos fuertes tenemos que ayudar a los más débiles, ¿verdad? Y así Pablo habla, ¿verdad? En esta carta en dos puntos importantes: confortar, pero también enseñar. Porque no es suficiente confortar a alguien, sino también enseñarle. ¿Para qué? Para que esa persona se haga fuerte, estable y pueda confortar a otros, ¿verdad? De eso se trata el evangelio, ¿verdad? Entonces Pablo los conforta y les dice pues que Jesús va a venir otra vez y que los muertos en Cristo van a resucitar primero, porque allí fue donde comenzó pues a introducirse en la iglesia de Tesalónica mucha confusión. Ellos decían, ¿por qué Jesús no viene? ¿Cuándo va a venir? ¿Y qué va a pasar con nuestros hermanos que ya murieron? ¿Y cuándo va a venir de nuevo? Y en todo eso estudiaba un poquito y dice el estudio, ¿verdad? De la carta a los tesalonicenses, que muchos de ellos dijeron, ¿para qué trabajamos más si ya va a venir el Señor? Y dejaron de trabajar. Y donde vieron pues que no venía, entonces surgió pues las inconveniencias. Entonces Pablo se da a esta tarea de enseñarles, ¿verdad? A través pues de esta carta. También, ¿verdad? Les enseña la naturaleza de la segunda venida del Señor. Y eso es importante. Usted debe y yo leer la carta a los tesalonicenses, porque nos va a enseñar allí cuándo va a ser la venida, qué señales van a haber de la venida del Señor, porque Él viene definitivamente. Y nos habla en esta carta pues mucho sobre los tiempos finales, ¿verdad? Nos habla y es interesante lo que vamos a descubrir a través de esta carta. También pues la paternidad literaria, usted ya sabe lo que significa eso, ¿verdad? Definitivamente el libro de Tesalonicenses fue escrito por el apóstol Pablo. En el capítulo 1 y verso 1 dice allí, Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses. En Dios Padre y en el Señor Jesucristo, gracia y paz sean a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Pablo pues ahí dice, yo pues les envío esta carta, yo la estoy escribiendo y aquí conmigo está Silvano y Timoteo. Entonces recuérdense, Timoteo fue y supervisó un tiempo la iglesia en Tesalonicenses, pero luego se reunió con Pablo. Se cree pues que en la ciudad de Corinto fue donde Pablo escribió esta carta de Tesalonicenses, más o menos en el año 51 después de Cristo, ¿ok? Ahora, vamos a entrar a los temas centrales de esta carta, ¿ok? Esta carta de Tesalonicenses es muy pequeña. Usted la puede leer en su teléfono, la puede poner en su carro y si usted sale de aquí más o menos para Walnut Creek, usted ya escuchó toda la carta de Primera Tesalonicenses, ¿verdad? Así que es muy, muy fácil leerla, pero hay que también escudriñarla. Y los temas centrales que tiene esta carta es la parousia, ahorita lo vamos a explicar, la comodidad en la persecución. Y Pablo también defiende su apostolado en esta carta y también temas doctrinales y lo que no nos gusta a muchas personas, ¿verdad? Temas también exhortación. Así que en esos 5 capítulos hay un completo menú espiritual para la iglesia de hoy en día también, y también lo fue para la iglesia pues en Tesalónica. Entonces vamos a ver de qué se trata la parousia, ¿ok? No se me asuste, ¿ok? Es algo pues que tenemos que aprender. Son 5 capítulos la carta, y en cada capítulo al final, si usted los lee, yo los oí como 3 veces esta semana, viene al final de cada capítulo usted va a ver que Pablo escribe sobre la segunda venida del Señor. Habla sobre la segunda venida del Señor. Entonces, acuérdese, hubo mucha confusión en Tesalónica por la venida de Jesús. Ellos decían, ¿por qué tarda tanto, verdad?
Entonces, Pablo se enfoca y habla de la parousia, y la parousia significa, en sí la palabra parousia significa presencia. Entonces, lo que los tesalónicos estaban buscando era, queremos la presencia física. Ellos sabían que tenían el Espíritu Santo porque se manifestó en su iglesia, pero ellos decían, queremos la parousia, la presencia física de Jesús aquí con nosotros. ¿Cuándo va a ser? Entonces Pablo les enseña pues cómo va a ser la segunda venida de Jesús, cómo él iba a levantar, ¿verdad?, a los muertos primero y luego nosotros los que vivimos, ¿verdad?, seríamos arrebatados. Entonces, la palabra parousia es lo que se escribía en ese tiempo, ¿verdad? Pablo escribía, pero hablaba pues de esa presencia que los tesalonicenses estaban buscando. Ellos pensaban pues que ya debería haber Jesús regresado. Es que ya tardó mucho. Y entonces viene Pablo y les dice, ¿verdad? A través de su palabra le responde esas tres preguntas que usted ve en nuestra pantalla, que tenían pues los de tesalonicenses. ¿Por qué había demorado su venida? ¿Qué iba a hacer de los que habían muerto en el Señor? Cuando Jesús regrese, ¿qué será de los muertos? Eso era lo que ellos se preguntaban, ¿verdad? Y usted sabe, ¿verdad?, lo que sucedía en ese tiempo, que los judíos, ¿verdad?, eran los que más venían en contra de los nuevos creyentes. Y pues ellos sufrían mucha persecución. Y en ese tiempo de persecución y sus preguntas acerca de la venida, Pablo comienza a explicarles. Y en el libro de Tesalonicenses capítulo 4 y verso 15 al 17, yo creo que muchos de ustedes lo han leído, y dice, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, no vamos a ser antes de los que murieron o los que durmieron, ¿verdad? Sino que el verso 16 dice, sino que el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Oh, qué dicha que fuera esta noche, ¿verdad? Qué dicha que usted esté durmiendo en su cama y de repente usted oiga una voz y un estruendo, pero no una voz que le vaya a dar miedo, sino un llamado a su espíritu, y que usted diga, parece que me estoy transformando, ¿verdad? Parece que algo está sucediendo, y usted pueda ver al Rey de Reyes en el cielo, porque él dice, ¿verdad?, que descenderá del cielo y los muertos van a resucitar primero. Y luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados. O yo espero ese día. Yo no me puedo imaginar, ¿verdad? Yo cómo voy a salir de mi cuerpo a un cuerpo transformado y glorioso, y voy a oír esa trompeta, ese estruendo, y dice pues que vamos a ir a las nubes. No sé si va a ser de día, no sé si va a ser de noche, amén. Pero si es de día, si es de noche aquí, allá en China va a ser, ¿verdad?, de día. Y si es de noche allá en China, aquí va a ser de día. Yo no sé, pero es cierto lo que dice aquí, pues, que Pablo nos enseña que vamos a ir a las nubes para recibir al Señor. ¿Dónde? En el aire. Él no va a bajar hasta la tierra, pero en el aire. Oh my God. Eso, yo preferiría en la mañana, ¿verdad? Como a eso de las 10 de la mañana, un día soleado con muchas nubes, pero bueno, esto nadie lo sabe. Y dice pues entonces aquí Pablo, y así estaremos siempre con el Señor. Yo creo que esa es la esperanza más grande. Entonces, Pablo les escribe y les da las respuestas, ¿verdad?, de estas preguntas, ¿verdad? Los muertos en Cristo van a resucitar primero. No se sabe cuándo vendrá, pero ellos deben de vivir vidas prudentes. Ahora, ¿esa palabra es solo para ellos? No, es para nosotros, amén. Para nosotros que estamos ahora esperando la venida del Señor. Y habla también allí. Usted está tomando nota de algunos de los pasajes donde le da la respuesta. El capítulo 5 de Tesalonicenses le va a dar ahí, mire, las respuestas acerca de la venida del Señor.
Algo más que Pablo habla en su carta, habla sobre la comodidad en medio de la persecución. Y dígame si hoy no lo necesitamos, amén. Es sentirnos cómodos, sentirnos en paz, sentirnos pues confiados en medio de la persecución. Y a veces pensamos que los cristianos del tiempo primitivo, del tiempo antiguo, ellos, gloria a Dios, porque tuvieron a un apóstol Pablo, tuvieron a Jesús. Pero ¿sabe qué? Ellos también sufrieron persecución. Al igual que usted y yo, ellos también tuvieron que pasar momentos difíciles, momentos de prueba. Entonces, allí en Tesalonicenses capítulo 3, del 3 al 5, nos habla Pablo, no solo a los creyentes de aquel día, sino también a nosotros, acerca de esa gente incrédula que persigue al cristiano por su fe. Y en ese tiempo los judíos, los cristianos, pues judíos que se habían vuelto al evangelio, también sufrieron mucha persecución. Y verso 3 del capítulo 3 dice, a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones. ¿Usted se imagina lo que tenían que pasar? No, él no decía por estos problemas, por estas circunstancias difíciles. Él decía tribulaciones, o sea, momentos críticos. ¿Verdad? Porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos, porque también estando con vosotros os precedíamos que íbamos a pasar tribulaciones, como lo ha acontecido y sabéis, por lo cual yo, no pudiendo soportar más, dice Pablo, envié para informarme de vuestra fe, no sea que os hubiese tentado el tentador y que vuestro trabajo resultare en vano. ¿Por qué? Porque no podemos descuidar una salvación tan grande. O sea, no es cuántas obras habremos hecho, sino que dice el que venciere heredará la corona de la vida. No es el que trató durante tanto tiempo, sino que el que venciere. Entonces Pablo insta no solo a Tesalónica, sino a nosotros, que nos mantengamos firmes a pesar pues de esa persecución. Ahora, algo también que habla Pablo es que él defiende su apostolado. ¿Y de qué los defiende? Mire, a él se le trató de avaro, de inmoral, de vanidoso. Así que no nos tenemos nosotros que preocupar cuando alguien nos diga locos. Cuando alguien nos diga, estás en un sueño, esto es una locura. Cuando alguien te acuse, no nos tenemos que preocupar, ¿verdad? Tenemos que ser como Pablo, que ahora está pues allá esperando el conocernos un día, ¿verdad? Pero en el capítulo 2 y verso 3, usted puede leer el verso 4 y 5, cómo Pablo habla pues de cómo se le acusó a él. Sin embargo, él se mantuvo firme, pero defendió. O sea, él no se quedó con los brazos cruzados y decir, bueno, si tú piensas, no, él dijo, te voy a demostrar quién soy. Voy a demostrarles, ustedes pueden verme, ustedes pueden ver los frutos de mí. Entonces, y habla él también en el verso 7 del capítulo 2, me gusta, porque él dice, antes fuimos tiernos entre vosotros como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Qué hermoso que la iglesia hoy en día nos cuidemos los unos a los otros con ese amor. No como extraños, sino como un cuerpo, como una familia, ¿verdad? Defendernos los unos a los otros, no solamente defender mi fe, pero cuando yo defiendo a mi hermano, se está cumpliendo la palabra que somos uno, ¿ok? Entonces, Pablo no solamente defendió su apostolado en esta carta, sino también divide su epístola en dos partes. La primera mitad, los primeros más o menos los 2 capítulos y medio de Tesalonicenses, hablan de temas doctrinales, ¿ok? Habla pues lo que les estaba diciendo de la segunda venida, de los muertos en Cristo, van a resucitar primero, pero la segunda mitad contiene exhortaciones, son cortas, pero son muy efectivas acerca del control del comportamiento personal. ¿Oyó eso? Del control del comportamiento personal.
No se trata, es que me saca de mis casillas fulano o me saca de mis casillas sutana. No, 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 no. Es de mi control personal. Yo tengo que controlar, ¿verdad? Mi comportamiento. No se trata todo el tiempo que Satanás viene y me hace a mí descontrolarme. No, no, no. Muchas veces, y lo vamos a ver más adelantito, acerca de la santidad. Muchas veces son pues en esas circunstancias que nosotros nos metemos sin la ayuda de nadie, en deudas, en cansancio, en descuido personal, en el descuido, ¿verdad?, físico, en el descuido espiritual. Entonces, no siempre es un ataque del enemigo, ¿verdad? Porque si usted está cansado, está preocupado, está pues quebrado monetariamente, cuando venga un problema, yo creo que usted no va a responder bien a cuando usted está pues bien cuidado, bien dormido, bien comido, y con pues usando el dinero que el Señor le ha dado prudentemente. Amén. Entonces Pablo divide su epístola en exhortaciones y también pues en doctrinas. Y vamos a tocar algunas de esto, porque cuando hablamos de santidad, me gustó esto y quiero compartirlo un poquito con ustedes. Santidad, cuando Pablo habla de santidad en su carta, habla del aumento del amor fraternal unos con otros. Vivir correctamente unos con otros. ¿Qué significa eso, pastora? Mire, si usted tiene amor fraternal a su esposo, a su esposa, no le va a mentir, no le va a ser infiel. Si usted tiene amor con sus hijos, los va a corregir, les va a enseñar, los va a instruir. Amén. Entonces, la santidad también personal se basa, ¿verdad?, en vivir correctamente unos con otros. ¿Por qué no voy a mentir? Porque no quiero lastimar a mi hermano. ¿Por qué voy a dejar de hacer esto o aquello? Porque no quiero lastimar a las personas que están a mi alrededor. ¿Por qué voy a hablar de esta manera? Sin insultos, sin mentiras, sin señalar los errores de los demás, porque los amo. Entonces la santidad en sí es cuando aumenta ese amor fraternal. Cuando usted ama a las personas, lo menos que quiere es hacerles daño. Entonces, cuando vivimos en ese amor los unos con los otros, entonces vamos a traer la santidad a nosotros. Mire lo que dice, y esto sí quiero leerlo. El capítulo 4, verso 9 al 10 de Tesalonicenses, primera Tesalonicenses, dice Pablo, porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. O sea, no de Pablo, sino que a través de Jesús. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Si respeto a mi madre, a mi padre, a mis hermanos, ¿verdad? No voy a cometer fornicación, porque voy a esperarme a un tiempo donde yo pueda honrar a mi padre, a mi madre, a mis hermanos. Es decir, ahora es que voy a entrar al matrimonio. Entonces, dice aquí, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. Si yo amo a mi esposo, si mi esposo me ama a mí, me va a honrar donde quiera que esté. No tengo por qué tener celos. No tengo por qué tener miedo de mi esposo porque me va a lastimar física o verbalmente. No, 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 porque él me ama. Igual manera, yo no le voy a lastimar a él. ¿Por qué? Porque yo le amo. Amén. Dice aquí el verso 6, que ninguno agravie ni engañe. Mire lo que dice aquí verso 6, no agravie ni engañe en nada a su hermano. Eso es santidad. Voy a ser con mi hermano honesto, con mi hermana honesta. Entonces, de eso se trata. Me voy a vestir de tal manera que no agravie a mi hermana ni a mi hermano. Amén. Eso es santidad, que ninguno agravie ni engañe a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado,
Pues no nos ha llamado, verso 7, no nos ha llamado Dios a inmundicia. O sea, cuando yo no me preocupo de las personas que tengo alrededor, voy a caer en inmundicia. No me interesa lo que piensen mis hijos, no me interesa lo que piense mi esposo, no me interesa lo que piense mi vecino, no me interesa lo que piensa mi enemigo. Debe de importarnos, ¿verdad? Y eso nos va a mantener en santificación. Sino en santificación, verso 8 dice, así que el que desecha esto, no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Pero acerca del amor fraternal no tenéis necesidad que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis los unos a los otros. Eso es santidad. Ahí comienza, ahí inicia la santidad. También a Pablo le habla y le dice, no sean ociosos, no chismen. Les habla Pablo, miren, no estén diciendo las cosas allí en escondida. Ves, y a tu hermano, si tienes algo con tu hermano, hay que ponernos de acuerdo, pero no estar chismeando. Capítulo 4, verso 11 al 12. También Pablo les habla que era necesario trabajar con sus propias manos. ¿Para qué? Para pagar sus cuentas. Y mientras fuera posible, una vida libre de deudas. Si estamos endeudados de la cabeza a los pies, va a ser difícil mantenernos en santidad. Debemos ser sabios y prudentes como administramos pues nuestras finanzas. Era necesario trabajar con nuestras propias manos, así que debemos de ayudarnos y exhortarnos en amor, ¿verdad? Verso 12 del capítulo 4 dice, Pablo dice, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. Entonces tenemos que honrar a las personas de afuera. Mire, cuando pidamos prestado, hay que pagar, ¿verdad? Hay que ser cabal. Entonces, esa epístola de Pablo, mire, nos da exhortaciones, y no solo las que les he mencionado, sino que hay otras exhortaciones todavía y conclusiones adicionales. Y me voy a ir porque ya tengo que terminar, pero una de ellas es la responsabilidad social. Mire, usted y yo tenemos una responsabilidad social, no solo con la gente de adentro de la iglesia, también con la gente de afuera de la iglesia. ¿Qué significa tener una responsabilidad social, pastora, verdad? Pablo nos dice, ¿verdad?, que tenemos que trabajar duro, que tenemos que respetar ese trabajo. Si queremos que Dios nos bendiga, mire, tenemos que hacer un trabajo de excelencia. Si yo soy cristiano, yo voy a enseñarle a mi patrón que yo, ¿verdad?, soy una mujer que hago mi trabajo con excelencia. Entonces, dice, y también reconocer el trabajo de los demás. Dice Pablo en el capítulo 5 y verso 12, dice, os rogamos. Mire, Pablo, todo un pastor. Bueno, Pablo fue un gran pastor, ¿verdad? Y dice, os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, a los haraganes, que alentéis a los de poco ánimo, aquel que está desanimado, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Antes seguid siempre lo bueno uno para con otros y para con todos. Esa es nuestra responsabilidad social. Entonces, pastora, no se trata de orar, de ayunar y de cantar nada. No. Hay una responsabilidad como cristianos.
Amén. Esa es parte de la santidad también. Tenemos que tener una actitud espiritual como creyentes. Hay que tener esa actitud espiritual. ¿De qué se trata eso? Mire, poseer un espíritu de regocijo. Mira, hay personas que el gozo lo tienen tan adentro que no sale nada afuera. Estoy gozoso. Los que me ven por allá, ¿verdad? El gozo, Señor lo sabe. Tengo amor, amo a todo el mundo. O sea, yo creo que el gozo se refleja en nosotros. Amén. Entonces, no es de pues andar todo el tiempo riéndose. No, pero verdad que tengamos gozo en medio de las tribulaciones, ¿verdad? Entonces, poner un espíritu de regocijo cuando usted alaba al Señor, hermano. Mire, yo sé que se alaba con el espíritu, pero para eso también tenemos las manos, ¿verdad? ¿Verdad? Hay personas que adoran al Señor de esta manera. Yo lo alodo, pero no hago, ¿verdad? Ningún acto de regocijo, no. La actitud espiritual del creyente debe de ser también una vida de oración, de acción de gracias en todas las circunstancias. Número 3, el orden de las reuniones cristianas. Mire, algo que pasó en la iglesia de Tesalónica es de que dijeron, no, mucho desorden. El Espíritu Santo debe de ser de esta manera. Y entonces comenzaron a contristar al Espíritu Santo. El Espíritu Santo es la tercera persona persona de la Trinidad. Es Dios en la tierra. Él se puede mover como Él quiera, cuando Él quiera y con el que Él quiera. Amén. Entonces Pablo pues les anuncia y les exhorta y les dice pues que no apaguen el Espíritu Santo, no despreciar los dones de profecía. Sin embargo, Pablo también les alienta y les dice que deben de probar las manifestaciones espirituales para ver si son de Dios. No todas las manifestaciones espirituales, hermanos, hermanas, son de parte de Dios. ¿Por qué? Porque Satanás también se introduce dentro de la iglesia. Y eso le pasó a Tesalónica. Por eso fue que Pablo le dije, deben pues de examinarlo todo y retener lo bueno y lo malo lo deben de desechar. Y termina Pablo pues con esto. Capítulo 5 y verso 27 dice, os conjuro por el Señor que esta carta sea leída a todos los santos hermanos. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Amén. Así que les invito a que leamos y que estudiemos la epístola de Primera de Tesalonicenses. Gracias por estar con nosotros. Visítenos de nuevo. Bendiciones.